Hola y un saludo, qué gusto nuevamente saludarte en este programa y un saludo por supuesto a toda la audiencia. Iván, quiero que por favor me acompañe a revisar las declaraciones de Petro anoche en esta, para algunos controversial, alocución que ofrecía el mandatario colombiano, quien reiteró su absoluto rechazo al atentado contra Miguel Uribe y calificó a los criminales involucrados de ser ratas de alcantarillas. Escuchemos. Por eso debo rechazar los intentos de utilización política. Me parecen asquerosos, de truanes, de ratas de alcantarilla. No podemos hablar. Sospechas tenemos todos. Yo tengo las mías. Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia. Menores de edad utilizados, menores asesinos que saben matar como el mejor de los asesinos, pagos porque su familia es pobre y que cambian la muerte de un colombiano por la vida de la mamá o de la familia. Iván, ¿sigue acentuando el presidente Petro esa polarización en Colombia con esas reacciones? Claro que sí, y no solamente eso, sino que el mensaje nos deja muchas dudas. Es un mensaje equivocado, es un mensaje que no lleva a ninguna parte, es un mensaje y un discurso que no va a la acción, que por supuesto no nos lleva una estrategia clara, que no nos comunica qué va a hacer el Estado ante este caso de violencia política. Y esto yo creo que es lo más importante, Nicolás, y es que entendamos que aquí estamos en un escenario de violencia política. Y la violencia política tiene dos factores fundamentales para que se consolide. Primero, los mensajes de odio. Primero, el alentar la polarización. Y aquí el presidente está habla en tercera persona de algo que él claramente ha sido protagonista, y es todo ese mensaje de odio con ese discurso que ha hecho. Es que ¿a dónde iban a parar todos esos mensajes llamando a la oposición de nazis, de mercaderes de la muerte, de vampiros, etcétera, de fascistas, y además toda esa publicidad, digamos, equivocada en sus alocuciones presidenciales, la hoz y el martillo, que son símbolos comunistas atrás de una alocución presidencial? Y eso claramente pues lleva a una interpretación errónea de algunos que creen que el camino es la violencia y que el camino es a través de hacerle daño al contrario, al que piensa diferente. Y allí es donde se gestan los sicarios digitales, los sicarios morales, los sicarios armados, como en este caso en contra del senador Miguel Uribe. Iván, Petro también aseveró que la primera responsabilidad del presidente es, dijo, cuidar a su oposición y que ese es el deber democrático correcto. Recordemos lo que decía anoche. El uso político de estas horas de un hecho tan grave y doloroso como que un dirigente político de Colombia, no importa su posición, su color de camiseta, su pensamiento, haya sido víctima de un intento de asesinato que ojalá no prospere. Y el Estado todo de Colombia se pone al servicio de la vida. La primera responsabilidad del presidente de Colombia es cuidar la vida de su propia oposición. Es el deber del demócrata hacerlo. Iván, ¿hay cinismo detrás de esta declaración, considerando las críticas que ya había recibido durante la jornada por precisamente haber fomentado esa polarización política? ¿Coincides en ese análisis? Claro que sí. Y además de eso, pues el presidente ofrece algo que no tiene las herramientas para lograrlo. Y aquí yo creo que es muy importante que hagamos un análisis muy concienzudo, y es que las entidades claves en el esquema de seguridad nacional están dirigidos por personas que no tienen ningún tecnicismo, digamos, ningún nivel técnico, sino una agenda política. Tenemos la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, la UNP, por supuesto,
y la Oficina de Paz, solamente para citar algunos ejemplos, en donde hay ex M-19, compañeros de Petro, que no tienen ningún tipo de control técnico sobre sus agencias y sí, por el contrario, tienen una agenda política. Entonces, allí no hay ninguna capacidad para darle esa tranquilidad a los candidatos. Por supuesto que hay que fortalecer los esquemas de protección. Se conoce que el precandidato y senador Miguel Uribe ya había notificado a la UNP que le fortalecieran su esquema de protección. Y aquí no estamos ante un hecho aislado de un lobo solitario que fue y atentó contra un candidato, no. Aquí estamos detrás de una sistematicidad de la violencia política. Aquí lo que hay es criminales detrás interpretando ese odio, esos mensajes de odio y dirigiendo sus esfuerzos para atentar contra las personas que están, digamos, personificando la oposición política en Colombia. Y el caso de Miguel Uribe fue un caso en donde hubo una vulnerabilidad de seguridad en su esquema de protección y allí se aprovechó un blanco de oportunidad y rápidamente llegó el sicario a atentar contra su vida, porque el sicario no estaba en la manifestación. Hay testimonios que dicen que llegó en una motocicleta rápidamente a donde estaba el candidato Miguel Uribe con las personas en la calle, en la vía pública. Entonces, por supuesto que hay cinismo y además no hay un Estado que esté, digamos, respaldando la tesis del presidente. No tenemos un aparato de inteligencia fuerte, no tenemos investigación criminal, el esclarecimiento del delito en Colombia es abrumador, la impunidad ronda por el 80, el 90%. Entonces aquí no tenemos un Estado que, digamos, dé tranquilidad a las personas y que no sigamos en algo que se empieza a convertir como una sociedad del miedo, en donde el miedo se va a instrumentalizar por el populismo para imponernos las políticas que ellos creen que son las correctas. Me queda un minuto, Iván. ¿Se puede llegar a identificar a los autores intelectuales con este adolescente que aparentemente disparó, detenido en la clínica donde se recupera de las heridas? Pues ya tenemos varios elementos de prueba. Hay una línea de investigación que nos anunció anoche la fiscal general de la Nación. Tenemos testimonios que dicen que el muchacho no estaba solo. Hay algo que llama mucho la atención y es que fue en una zona urbana en Bogotá donde hay muchas cámaras, donde se puede reconstruir la escena del crimen. Este muchacho fue capturado con vida, seguramente su testimonio será valioso. El teléfono celular que portaba tenía mensajes de textos que ya están siendo analizados por las autoridades y además de eso hay testimonios de personas que dicen cómo fue que llegó y cómo fue que se hicieron los hechos. Entonces esperamos que esto se reconstruya lo más pronto posible y se dé con las personas, los criminales que están detrás de este atentado brutal contra la democracia en Colombia. Que así será. El experto en seguridad e inteligencia estratégica, Iván Andrés Carvajal, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa.